No estás preparado para lo que estás a punto de sentir. Hay momentos en que la vida parece mover un engranaje secreto, transformando algo en tu interior antes incluso de que te des cuenta. Este es uno de esos momentos. El verdadero punto de inflexión no comienza cuando el mundo cambia, sino cuando descubres que todo lo que buscas ya está ahí, vibrando en silencio, esperando a que despiertes a tu propio poder. Napoleon Hill emerge aquí no como un recordatorio de un autor antiguo, sino como una presencia viva. Es como si hubiera viajado a través del tiempo y hubiera colocado su mano en el centro de tu conciencia, diciéndote sin palabras que has estado ignorando la única puerta que realmente importaba, tu propia mente. No te pide que creas, exige que observes. La riqueza que buscas no se oculta en lugares remotos, sino que se condensa en el campo mental que tú mismo moldeas, a menudo sin darte cuenta. Hill te ve como alguien que ve más allá de lo que muestras. Percibe la silenciosa batalla entre los pensamientos que te fortalecen y los que te corroen. Por eso siempre parte del mismo punto, la decisión. No la decisión superficial que repites a los demás, sino la decisión irreversible, la que transforma el campo interior y reorganiza el futuro. Afirma que la indecisión es la cuna de todos los miedos, y lo sientes porque ya has experimentado la parálisis de querer avanzar manteniendo abiertas las vías de escape. Cada vacilación es una grieta por la que la duda se infiltra con su veneno. Él lo sabe. Y por eso no suaviza el golpe. Los pensamientos de Hill inundan tu mente como quien examina un taller lleno de máquinas viejas. Algunas aún funcionan. Otras crujen. Otras te tienen cautivo sin que te des cuenta. Toca las creencias que has aceptado sin cuestionarlas. La idea de que la suerte es mérito. La convicción de que el talento elimina el esfuerzo. El mito de que el dinero corrompe. La silenciosa sensación de que tu origen ya ha determinado tu destino. Desmantela estas creencias con una precisión casi quirúrgica. No para humillarte, sino para liberarte de las imágenes mentales que has alimentado durante años. La mente, dice, es el terreno más fértil que existe. Y como todo terreno fértil, produce exactamente lo que se siembra, incluso cuando se siembra sin intención. Por eso Hill insiste tanto. O eliges tus creencias, o serás moldeado por las creencias que el mundo impone. Es en este punto cuando su voz se vuelve más firme. Habla de la fe no como creencia religiosa, sino como un proceso mental estructurado. Para Hill, la fe es práctica disciplinada. Es repetición consciente. Es afirmación dirigida. Es una imagen mental que se mantiene hasta que el subconsciente comienza a trabajar por sí solo hacia lo que uno se ha propuesto. Él ve la fe como una logística invisible que organiza posibilidades, personas y acontecimientos. Una tecnología de la mente que pocos utilizan correctamente. Por eso su presencia aquí no es metafórica. Es una intervención. Es como si te guiara de la mano por un pasillo oscuro,
señalando las sombras que tú mismo has creado sin darte cuenta. ¿Te has dado cuenta de cómo ciertos pensamientos siempre regresan con la misma fuerza, como si fueran visitantes que insisten en vivir dentro de ti? Hill explica que esto sucede porque la autosugestión negativa opera con la misma eficacia que la positiva, solo que en sentido contrario. Cada vez que repites "no puedo", "no es para mí", "tengo mala suerte", grabas nuevas órdenes en el subconsciente, y éste las cumple con precisión. Lo que llamas fracaso a menudo no es mala suerte, sino una consecuencia directa de un ritual mental que tú mismo has cultivado. Y entonces lanza la primera provocación que realmente te desestabiliza. ¿Cuántas de tus creencias son verdaderamente tuyas? ¿Cuántas las heredaste, las absorbiste, las aceptaste sin cuestionarlas? ¿Cuántas las consideras verdades absolutas, cuando en realidad son solo recuerdos emocionales disfrazados de lógica? Nunca lo sabrás. Hasta que te examines con brutal honestidad. Y eso es lo que Hill te exige ahora. Sabe que la mente construye tu identidad, pero también sabe que esta identidad puede ser rehecha, expandida, refinada. La pregunta es, ¿estás dispuesto a abandonar tus antiguas versiones de ti mismo, o aún te aferras a ellas en busca de consuelo? A medida que esta presencia intelectual te envuelve, comienzan a surgir pequeñas tensiones. ¿Y si estás viviendo por debajo de tu potencial? ¿Y si la vida que llamas normal es solo un reflejo de creencias limitadas? ¿Y si la abundancia que admiras en los demás está a tu alcance, pero enterrada bajo capas de miedo? La inquietud crece porque, en el fondo, sientes que Hill tiene razón. Sientes que hay algo superior, un propósito, que llama a la puerta de tu mente, exigiendo entrar. Sientes que has estado postergando decisiones demasiado tiempo. Sientes que has pasado años explorando solo la superficie de tu propio potencial. Y es en este punto donde Hill deja su huella más profunda. Afirma que la verdadera transformación comienza con un shock, un corte radical, una ruptura definitiva con la vieja narrativa. Quiere que veas, sin anestesia, la esencia de tu verdad. No eres víctima del destino, sino el autor dormido de tu propia historia. Retrocede lo justo para que notes una última pregunta resonando en tu interior, como si no proviniera de él, sino de esa parte de ti que siempre supo la respuesta. ¿Qué aspecto de tu mente necesita morir hoy para que tu prosperidad pueda finalmente nacer? Hill no responde, simplemente observa, porque la respuesta, y el siguiente paso, le corresponde a él. Cuando Napoleon Hill regresa a tu conciencia, no lo hace como un maestro distante, sino como alguien que se inclina para observar cómo vives tus días. No se fija en tus grandes planes, sino en tus gestos más sutiles,
en esos momentos en que te traicionas sin darte cuenta. Ve la prisa con la que tomas el teléfono al despertar, la distracción que domina tus primeros minutos de lucidez, la procrastinación que se instala mientras repites mentalmente. Empezaré después. Lo observa todo, sin juzgar, simplemente como alguien que registra patrones, y entonces te muestra que son esos pequeños detalles, esos hilos casi invisibles, los que te han mantenido estancado durante años. Imagina, por un momento, la escena que te presenta. El autobús abarrotado a las 7 de la mañana, gente apretujada, rostros cansados, miradas perdidas. Allí, en medio de ese movimiento automático, Hill señala algo que nunca habías notado: la forma en que todos repiten las mismas rutinas, como si sus mentes estuvieran atrapadas en un patrón mental programado hace décadas. Nada se cuestiona, nada se reescribe. La vida sigue su curso porque siempre lo ha hecho. Pero él te provoca. ¿Cuántas de estas personas cargan con creencias que limitan sus opciones? ¿Cuántas se dicen a sí mismas que nacieron para eso? ¿Cuántas se rindieron antes incluso de intentarlo? Luego, en silencio, te pregunta: ¿y tú, en cuál de estas categorías te encuentras? Comienza a desentrañar, una a una, las capas de creencias que te aprisionan. La primera emerge como un susurro familiar, la sensación de que nunca hay suficiente. ¿Te has dado cuenta de que lo piensas 2 veces antes de invertir en algo que podría enriquecerte, pero gastas sin pensar en distracciones vacías? Hill te muestra que esta lógica no es racional. Es una creencia en la escasez que opera en segundo plano, moldeando tus decisiones. La mente, al creer que el mundo es limitado, te hace actuar como alguien que teme perder incluso antes de ganar. Y así, las oportunidades se convierten en puertas cerradas antes incluso de ser alcanzadas. La segunda creencia se presenta como una escena familiar. Trabajas duro, pero siempre a un ritmo de supervivencia, nunca de crecimiento. Hill te muestra que el esfuerzo sin dirección es como correr en una cinta. El cuerpo se agota, pero el camino no avanza. Te presenta imágenes de personas que quizás conozcas. El compañero que trabaja horas extras pero nunca progresa. El amigo que dice que hace de todo, pero nada cambia realmente. El familiar que se enorgullece de trabajar duro, pero vive cansado y atrapado en el mismo ciclo. Y entonces revela la verdad. El esfuerzo sin estrategia no es más que ansiedad disfrazada. La tercera creencia emerge como un viejo recuerdo.
Esa frase repetida por algún profesor, familiar o conocido. Fulano nació con talento. Hill desmantela esta idea como quien rompe una piedra hueca. Afirma que el talento es una semilla que se pudre si no se cultiva. Muestra ejemplos cotidianos. Personas brillantes que nunca progresaron porque confiaron demasiado en su don inicial, mientras que otras, menos preparadas, lograron mucho más porque decidieron entrenar, practicar y perseverar. La cuarta creencia se materializa como una sombra tras de ti. La idea de que tu pasado te define. Los viejos errores, los fracasos, las malas decisiones. Hill lo observa con atención. Sabe que te aferras a recuerdos que usas como prueba de que eres incapaz de algo mejor. Ve cómo revives mentalmente episodios que debieron quedar enterrados hace mucho tiempo. Observa cómo evitas oportunidades por miedo a repetir viejos errores. Y entonces te recuerda, tu pasado no te controla. Es solo materia prima esperando ser transformada. La quinta creencia surge silenciosamente. El orgullo que te impide pedir ayuda. La sensación de que hacerlo solo es prueba de fortaleza. Hill te muestra lo contrario. Personas que fueron encarceladas durante años por intentar cargar con todo el peso solas. Revela que la colaboración no es debilidad, sino multiplicación. Lo que dos mentes construyen juntas vale más del doble de lo que cada una lograría por separado. Es energía expandida, un campo expandido. La sexta creencia se manifiesta como una opresión en el pecho, la idea de que la riqueza corrompe. Hill pregunta, cuando ves a alguien prosperar, ¿qué sientes? ¿Admiración o recelo? ¿Inspiración o juicio? Sabe que a muchos les han enseñado que el dinero destruye el carácter, que la prosperidad aleja de la moralidad, que la riqueza es una amenaza. Desmonta esta idea con serenidad. Afirma que el dinero no revela quién serás, sino quién ya eres. La riqueza no crea el carácter, lo potencia. Mientras Hill analiza tu sistema de creencias, sucede algo inesperado. Interrumpe tu hilo de pensamiento, como si hubiera captado un detalle que te había pasado desapercibido. Te muestra una decisión aparentemente insignificante que tomaste en el pasado y que cambió por completo el rumbo de algo importante en tu vida. Quizás fue responderle a alguien, aceptar una oferta, rechazar una invitación o insistir un poco más. Esta pequeña decisión desencadenó una cadena de acontecimientos que jamás imaginaste. Hill lo llama el efecto apalancamiento. Prueba de que todo cambio comienza con un gesto mínimo. Esta constatación te inquieta porque te muestra cómo pequeñas decisiones, tomadas con miedo o valentía, han construido silenciosamente todo lo que vives hoy. Y entonces te mira de una forma que no deja escapatoria. Sabe que ya te has dado cuenta de lo que tienes que hacer. Sabe que comprendes que estas creencias no son teorías abstractas, están moldeando tu vida cotidiana. Deciden tus elecciones, filtran tus oportunidades e incluso definen tu autoestima. Y antes de irse, deja una pregunta que resuena como un enigma en tu interior. No es una pregunta que busque una respuesta inmediata. Es una pregunta que necesita ser asimilada en el silencio de la madrugada,
en la pausa entre pensamientos, en la respiración agitada antes de dormir. Si pudieras desarraigar hoy mismo una sola de estas creencias, ¿cuál cambiaría tu vida por completo? Sabe que sentiste el peso de la pregunta, y sabe que esta respuesta será el primer golpe al ciclo que te ata. A partir de este momento, nada volverá a ser igual. Napoleon Hill regresa a tu conciencia como emergiendo de una niebla silenciosa, pero ahora su presencia es más densa, casi palpable. Observa no solo lo que haces, sino cómo reacciona tu mente ante tus propias emociones, como si cada sensación fuera un símbolo que revela algo más profundo de lo que imaginabas. Sabe que crees pensar racionalmente, pero ve, con una precisión desconcertante, cuántas de tus decisiones provienen de impulsos invisibles. Por eso insiste tanto en la introspección, no para revivir recuerdos, sino para descifrar los mecanismos que moldean tu destino cada día, incluso cuando no te das cuenta. Te conduce a un punto de silencio en tu interior, una especie de corredor mental donde todo parece ralentizarse. En este espacio, Hill revela un hecho inquietante. La mayoría de tus decisiones diarias no son tuyas. Son respuestas automáticas a viejas creencias, emociones arraigadas, impresiones heredadas. No decides. Ejecutas un guión mental escrito años atrás. Y es aquí donde introduce su advertencia más seria. Si no reescribes este guión, vivirás eternamente en la mente que tenías cuando fracasaste por primera vez. En ese momento, Hill interrumpe la conversación y te lanza una pregunta que invita a la reflexión y rompe el silencio. ¿Cuántas de tus decisiones de hoy son realmente nuevas y cuántas son repeticiones inconscientes de tu pasado? Comienza a recorrer tu mente como quien examina una biblioteca abandonada. Los estantes están llenos de viejos pensamientos, algunos útiles, otros tan desgastados que ya no tienen sentido. Toca un libro imaginario y sientes cómo aflora un recuerdo, quizá una crítica de la infancia, un error que te marcó, una frase de alguien a quien respetabas. Hill muestra cómo estos fragmentos aparentemente inofensivos se han convertido en pilares de una identidad que nunca has revisado. Crees que eres quien eres por naturaleza, pero él revela que quizá simplemente te aferras demasiado a historias que ya no merecen cabida. Hill te confronta con algo concreto, como si hubiera encontrado la raíz de tu dilema. Te muestra el momento exacto en que renunciaste a algo importante en el pasado y en ese instante te formaste una imagen de ti mismo. No fue solo renunciar, fue una sentencia. Concluiste que no eras capaz, que no valías nada, que no era para ti. Y desde entonces, cada una de tus acciones ha estado moldeada por esa conclusión tácita.
Te mira fijamente, como preguntándote sin palabras, ¿cuánto tiempo seguirás obedeciendo una creencia nacida en un día de vulnerabilidad? Rompe el hilo narrativo por un segundo, lo suficiente para insertar otra pregunta que resuena como una advertencia. Si tu identidad es una colección de decisiones emocionales malinterpretadas, ¿qué sucede cuando decides reinterpretarlas? Hill introduce entonces un nuevo concepto, más profundo que todo lo que ha dicho hasta ahora. Llama a este espacio interior la zona de transmutación, un lugar mental donde cada emoción se transforma en energía creativa o destructiva. Explica que vivimos alternando entre dos frecuencias, una que nos acerca a nuestro propósito y otra que nos aleja de él. Ninguna emoción es neutra. Incluso el cansancio, si se repite sin análisis, se convierte en una creencia. Incluso el entusiasmo, si se ignora, se disipa hasta desaparecer. Hill quiere que entendamos que los pensamientos no son solo pensamientos, son impulsos vibracionales que moldean las circunstancias antes de que actuemos. Te transporta a un recuerdo aparentemente aleatorio, un día en que despertaste con energía, inspirado y decidido, pero la rutina te absorbió antes de que pudieras actuar. Te muestra cómo esa chispa desperdiciada no desapareció. Se acumuló como frustración, como una carga interna. Te dice que cada inspiración ignorada se convierte en agotamiento emocional. Cada intuición negada se convierte en ansiedad. Cada impulso de crecer se convierte en autocastigo cuando se reprime. Y por eso a veces sientes una vaga sensación de estar viviendo por debajo de tu potencial. No es falta de habilidad, es un exceso de energía reprimida. Hill hace una pausa estratégica aquí, solo para lanzarte otra pregunta incisiva. ¿Cuántas versiones de ti mismo murieron dentro de ti antes incluso de ser intentadas? Cambia el ritmo, introduciendo algo inesperado. Dice que la mente no teme al cambio, sino a la pérdida. No de lo externo, sino de la identidad. Explica que para el cerebro, abandonar una vieja creencia es como morir un poco. Por eso nos aferramos a patrones que nos dañan, porque nos resultan familiares. Lo conocido nos calma incluso cuando nos destruye. Lo desconocido nos asusta incluso cuando puede liberarnos. Por eso Hill insiste tanto en la decisión consciente. No es solo una elección, es una ruptura energética. Es el corte simbólico que separa a quien has sido de quien puedes llegar a ser. Luego te muestra una poderosa imagen mental, una puerta vieja y pesada que llevas años intentando abrir, pero que solo se moverá cuando sueltes algo que llevas en las manos. No dice qué es, pero lo sabes, lo sientes. Es una creencia, un miedo, una culpa, un recuerdo, algo a lo que te aferras como si fuera parte de ti, pero que, en realidad, es lo que impide que la puerta se abra. Gil te observa con ese silencio que dice más que 1000 palabras. Quiere que te des cuenta de que la transformación no empieza al adquirir algo nuevo,
sino al aceptar dejar atrás algo viejo. Antes de concluir, inclina levemente la cabeza, como si fuera a revelar un secreto, lo justo para despertar tu interés. Dice que hay un punto en la mente donde toda duda se disuelve, donde toda vacilación pierde su poder. Este punto no se encuentra por la fuerza, sino a través de la claridad. Y cuando llegas allí, tu vida cambia de rumbo como un río que se encuentra con el mar. Promete que este punto existe y está más cerca de lo que imaginas. Y luego plantea la pregunta final, amable pero implacable, la que allana el camino para el siguiente capítulo de tu viaje. ¿Qué dentro de ti insiste aún en sobrevivir, aún sabiendo que obstaculiza tu crecimiento? Napoleon Hill vuelve a resonar en tu mente, como si alguien corriera un telón cuya existencia desconocías. Te guía a un territorio donde la teoría deja de serlo y se transforma en movimiento real, en sucesos improbables, en coincidencias que parecen orquestadas por una fuerza superior. Quiere que veas con tus propios ojos cómo las leyes que ha analizado hasta ahora no solo existen en el ámbito de las ideas, sino que operan silenciosamente en la vida cotidiana, influyendo en vidas comunes y corrientes, transformando destinos aparentemente insignificantes. Y para lograrlo, te adentra en historias que jamás escucharías si no estuvieras preparado para comprenderlas. Comienza con un relato que podría parecer ficción, pero sucedió de verdad y está documentado. Un joven llamado Matthew trabajaba en una fábrica aislada en la zona rural de Michigan. Ganaba poco, tenía pocas perspectivas y carecía de una red de apoyo. Pero cada noche, antes de dormirse, repetía una frase que había sacado de una edición desgastada de «Piense y hágase rico. Encontraré mi camino aunque nadie vea lo que yo veo». Durante 2 años, nada cambió. Nada. Ni una señal, ni una oportunidad, ni un empujón externo. Pero, entre líneas, Hill revela lo que sucedía. El joven entrenaba su mente para percibir puertas que antes habrían sido invisibles. Y entonces, un día, la fábrica recibió la visita inesperada de un representante de una pequeña empresa tecnológica que buscaba a alguien que simplemente organizara cajas y cables. Una invitación sencilla, pero que abrió el camino que transformaría a ese joven en uno de los primeros empleados de una startup que, años después, sería adquirida por un gigante tecnológico. Todo comenzó con una frase repetida en la oscuridad, sin testigos. Y se puede sentir a Gil acercándose y preguntando, ¿cuántas oportunidades has dejado pasar mientras decías, no pasa nada? Ahora nos presenta un segundo caso, aún más improbable. Una mujer llamada Elena, que vivía en un barrio humilde de la Ciudad de México, era madre soltera de 2 hijos. Sus días transcurrían entre filas,
autobuses atestados y largas jornadas laborales. Pero tenía una curiosa costumbre. Cada mañana, antes de salir de casa, escribía 3 metas en un papel, sin saber aún cómo las lograría. Una de ellas era simple, casi ingenua: conseguir un trabajo donde la valoraran. Hill relata cómo, durante meses, no pasó nada. Hasta que un día cualquiera, haciendo fila en un banco, se le cayó el papel por accidente. Un hombre detrás de ella lo recogió, lo leyó un instante y le preguntó por qué lo escribía. La breve conversación terminó cuando él le pidió su nombre y número de teléfono. 2 semanas después, Elena trabajaba en su empresa. Al contar esta historia, Hill no habla de suerte, habla del poder magnético de la intención. La pregunta que uno siente crecer en su interior es: ¿cuántas veces habría cambiado tu vida si hubieras declarado tus metas con más valentía? Hill cambia el ritmo y presenta un dato curioso que él mismo estudió. Al analizar cientos de historias de personas que alcanzaron el éxito financiero, intelectual o social, descubrió un patrón casi inquietante. En más del 80% de los casos, el punto de inflexión no provino de un evento importante, sino de una conexión aparentemente fortuita. Una conversación inesperada. Una oportunidad que surgió en un lugar insospechado. Una persona que entró en tu vida en el momento justo. Para Hill, esto no es coincidencia. Es una alineación entre el estado mental y los eventos externos. Es como si el mundo solo mostrara ciertas posibilidades, cuando tu percepción es lo suficientemente aguda para verlas. En ese momento, Hill lo interrumpe todo para formular la pregunta que pesa como una losa. ¿Qué no ves ahora porque aún no crees que puedes? Luego, nos lleva a una historia que siempre consideró demasiado simbólica como para ignorarla. Un minero llamado Thomas Darby pasó meses excavando en busca de una veta de oro en Colorado. Trabajó hasta el límite de sus fuerzas físicas y emocionales, pero se rindió exactamente a 3 metros de la veta. Vendió sus herramientas a un chatarrero quien, por curiosidad, llamó a un ingeniero para que examinara la zona. El ingeniero explicó que la mayoría de las vetas siguen patrones diagonales y que Darby se había desviado solo unos pocos grados del camino correcto. El chatarrero excavó otros 3 metros y encontró uno de los yacimientos más grandes de la región. Hill cuenta esta historia con una voz cargada de significado. Quiere que entendamos que muchos siempre están a un paso de un punto de inflexión, pero se detienen porque interpretan la demora como una derrota. La pausa que hace tras esta revelación nos obliga a afrontar una pregunta demasiado directa como para ignorarla. ¿Cuántas veces te has rendido justo cuando algo estaba a punto de suceder? Hill centra su atención y te transporta a una dimensión menos material y más psicológica.
Te muestra que la realidad no responde a tus deseos, sino a lo que sostienes emocionalmente. Describe cómo dos personas con habilidades similares pueden forjar destinos completamente distintos simplemente por su actitud interior. Una espera lo peor y actúa con miedo. La otra espera lo mejor y actúa con convicción. En pocos meses, pequeñas diferencias se convierten en abismos. Hill te muestra un curioso estudio realizado años atrás con vendedores de seguros. Quienes más prosperaron no fueron los más experimentados, sino quienes se recuperaron emocionalmente con mayor rapidez tras los rechazos. Poseían lo que Hill denominó resiliencia vibracional, la capacidad de mantener el propósito incluso ante la adversidad. Este hallazgo te obliga a afrontar una pregunta silenciosa. ¿Cuánto tiempo tardas en levantarte tras un revés? Y entonces, Hill hace algo inesperado. Muestra una escena que no pertenece a ningún libro, sino al mundo interior de toda persona que transforma su vida. Es la escena de alguien solo, sentado a una mesa, con una hoja de papel en blanco. No hay testigos, ni glamour, ni logros, solo la decisión de empezar de nuevo. Hill explica que todas las historias asombrosas que ha contado tienen una raíz común. Un momento íntimo en el que alguien decidió cambiar su vibración emocional. Este momento nunca llega a las noticias, pero es lo que cambia el rumbo de todo. La mayor transformación del mundo siempre comienza cuando nadie mira. Finalmente, Hill se acerca de nuevo y habla con la firmeza amable propia de quien comprende la mente humana. Te recuerda que has visto demasiado, como para seguir viviendo en piloto automático. Te has dado cuenta de que las pequeñas acciones generan grandes cambios, que las coincidencias responden a las intenciones, que las oportunidades aparecen para quienes están en sintonía, no para quienes simplemente esperan. Quiere que entiendas que, a partir de ahora, la vida ya no será aleatoria. Todo comenzará a responder a tu frecuencia interna, para bien o para mal. Y antes de dar un paso atrás para dejar espacio a la siguiente etapa de tu viaje, Hill te deja con una pregunta que abre un portal en tu interior. Si la vida siempre está enviando señales, coincidencias y oportunidades, ¿qué harás con la próxima que se presente? Napoleon Hill regresa a tu mente con una presencia inédita. Ya no observa, comenta ni aconseja con delicadeza. Llega como si llamara a la puerta de tu destino, exigiendo el paso. Sientes un cambio en el ambiente, como si el aire a tu alrededor se comprimiera. Hill sabe que has llegado al punto en que el conocimiento ya no basta. Ya has vislumbrado posibilidades, comprendido leyes y reconocido creencias. Ahora necesita guiarte a un territorio poco explorado, el de la acción disciplinada. Y ahí es donde la tensión empieza a crecer, porque todo aquello que has evitado hasta ahora
se vuelve imposible de seguir ignorando. Te muestra 3 caminos, ninguno parece sencillo. Uno requiere constancia, otro una fe activa y el último una entrega total. Hill explica que cada camino representa un tipo de transformación mental. La constancia recrea tu identidad, la fe activa recrea tu vibración y la entrega recrea tu relación con lo desconocido. Y entonces te dice algo que suena a golpe. No prosperarás eligiendo solo el camino que parezca cómodo. Prosperarás eligiendo el camino que has estado evitando durante más tiempo. Comienza con la constancia. Y para ilustrarlo, nos cuenta una historia tan sencilla que resulta casi inquietante. Un hombre llamado Víctor decidió levantarse a las 5 de la mañana, todos los días durante 30 días. No para trabajar más, sino para escribir un solo párrafo sobre sus objetivos. Nada más. Al principio pasó 3 días sin poder escribir nada. Se sentaba, miraba el papel y no sabía qué escribir. Hill nos muestra la frustración, la duda, el agotamiento. Algo aparentemente insignificante, pero que empezó a revelar todas las resistencias internas de aquel hombre. Pero él persistió. Al 12º día, escribió un párrafo que cambiaría su vida. Era simple. No sé cómo, pero sé lo que quiero. 2 semanas después, surgió una oportunidad inesperada. No por arte de magia, sino porque su mente por fin tenía un enfoque claro. Hill nos mira fijamente mientras cuenta esta historia, casi como si preguntara, ¿cuántos logros has perdido por rendirte antes de completar el ciclo? La narración se intensifica cuando Hill aborda el segundo camino, el de la fe activa. Afirma que actuar como si ya se fuera capaz es el gesto mental más poderoso que existe, porque enseña al subconsciente a alinearse con la versión futura que uno desea ser. Nos cuenta la historia de una joven llamada Aline que, aún sin dinero, empezó a ir a entrevistas de trabajo vestida de acuerdo con el puesto al que aspiraba, no con el que tenía. Parecía mera vanidad, pero era programación mental. Sin darse cuenta, transmitía a los entrevistadores la energía de alguien que ya estaba preparada. En 3 meses, su vida cambió. La frase con la que Hill concluye esta historia es tan clara que duele. El mundo responde a quién eres, no a lo que pides. Pero no se detiene ahí. Quiere que sientas el poder de la tercera etapa, la ejecución. Te advierte que este es el punto donde muchos se rinden, porque la ejecución requiere confianza absoluta. No se trata de darse por vencido, sino de soltar el control. Se trata de permitir que la vida responda cuando ya has hecho tu parte. Hill cuenta la increíble historia de un empresario llamado Roberto, que intentó durante años cerrar un gran trato. Llamó, envió correos electrónicos, buscó contactos. Nada funcionó. Cansado, decidió dejar de insistir y concentrarse en mejorar su producto, sin esperar un reconocimiento inmediato. 2 meses después,
El cliente que lo había evitado durante años lo llamó espontáneamente. El contrato se cerró en una semana. Hill no lo llama coincidencia, sino sincronicidad. Afirma que cuando te liberas de la desesperación y entras en la vibración de la posibilidad, lo que estaba bloqueado comienza a fluir. Entonces, de forma inesperada, Hill cambia por completo el tono. Te muestra la verdadera razón por la que tantos fracasan. La tríada silenciosa que destruye vidas, la duda, la indecisión y la procrastinación. Revela que estas tres fuerzas no son estados emocionales, sino enemigos mentales que operan como virus. La duda nubla tu visión, la indecisión paraliza tu acción, la procrastinación roba tu tiempo. Juntas, te hacen creer que estás pensando cuando en realidad solo estás postergando tu vida. Es aquí donde aumenta la tensión, porque sabes que ya te has rendido ante estas tres fuerzas muchas veces. Hill percibe tu incomodidad y profundiza la inmersión. Te muestra recuerdos concretos, el curso que pospusiste, la oportunidad que desaprovechaste por miedo a parecer inexperto, la conversación que evitaste por temor a ser juzgado. Te presenta todo esto como evidencia. No para castigarte, sino para mostrarte la magnitud de la vida que te perdiste. Y entonces pronuncia la que quizás sea su afirmación más dura hasta el momento. Nadie es derrotado por falta de capacidad. Es derrotado por falta de decisión. La tensión alcanza su punto máximo cuando Hill se acerca, como para revelar algo que siempre ha estado ahí, pero que nunca te has atrevido a admitir. Dice que, de hecho, sabes exactamente lo que tienes que hacer. Siempre lo has sabido. Lo que falta no es información, sino el valor para abrazar tu propia grandeza. Afirma que el miedo no tiene poder real. Lo que tiene poder es el espacio que le concedes, y que cada segundo de vacilación es un voto silencioso a favor de la vida mediocre que dices ya no desear. Y entonces, cuando estás completamente inmerso, sintiendo el peso de la transformación, Hill da unos pasos atrás, no por abandono, sino para darte algo que pocos reciben, un atisbo de lo que te espera al otro lado. Te dice que lo que deseas ya existe en potencia, esperando solo a que te conviertas en quien necesitas ser para recibirlo. No te promete facilidad, te promete inevitabilidad si decides actuar. Antes de concluir, Hill deja una pregunta que resuena como una llamada final, preparando el terreno para el final de su viaje. Si lo único que se interpone entre tú y tu nueva vida es la decisión de tomar las riendas de tu propia vida, ¿a qué esperas exactamente? Napoleon Hill ya no se presenta ante ti como un observador, ni como un guía distante, sino como una presencia silenciosa que aguarda tu decisión.
Se percibe una atmósfera distinta, como si entraras en un territorio donde ya no caben las justificaciones, donde todo temor parece insignificante ante lo que finalmente reconoces en tu interior. Él sabe que esta es la etapa final de tu viaje, no porque el camino termine aquí, sino porque a partir de este momento dejas de ser un espectador y te conviertes en un participante activo de tu propia historia. Observa tu respiración, tu duda, tu movimiento interior, y es como si percibiera el instante preciso en que tu conciencia comienza a despertar a algo superior. Comienza mostrando una verdad simple, pero imposible de ignorar. Nada de lo que has escuchado hasta ahora tendrá valor si se queda solo en el plano intelectual. Hill nos recuerda que el mundo está lleno de personas que entienden, pero casi vacío de quienes lo aplican. Por eso insiste en transformar cada concepto que presenta en práctica concreta. Afirma que el conocimiento sin acción no genera riqueza, ni transformación, ni vida nueva. Es solo otra carga mental que llevas sin ver resultados, y entonces, con serenidad, te ofrece lo que quizás sea el mapa más claro que jamás hayas recibido. El primer paso es tan sencillo que resulta casi inquietante. Escribe tu propósito. No lo pienses, no lo imagines vagamente. No esperes la inspiración perfecta. Simplemente escríbelo como quien firma su propio destino. Hill explica que la mente solo respeta lo que se concreta. Una meta escrita no es solo una frase. Es estructura. Es una promesa. Es el primer ladrillo de la identidad que estás construyendo. Te reta a escribir un objetivo que realmente te conmueva, que te despierte, que te acelere el corazón por un instante. No importa si parece demasiado ambicioso. El propósito solo es verdadero cuando provoca una ligera incomodidad. El segundo paso es establecer un compromiso diario, por pequeño que sea. Hill recuerda que la mente se transforma mediante la repetición. Afirma que dedicar 15 minutos al día, durante 30 días al mismo objetivo, puede alterar no solo tus hábitos, sino también tu autoimagen. Aconseja elegir una acción sencilla, objetiva y repetible. Podría ser estudiar, practicar, producir, eliminar o repasar algo. Lo que importa no es la magnitud de la acción, sino la constancia. Esto es lo que crea el puente invisible entre la intención y la realidad. Afirma que cuando cumples tu promesa a ti mismo diariamente, tu subconsciente empieza a creer que eres digno de confianza. Y cuando tu mente cree en ti, el mundo también empieza a creer en ti. El tercer paso es establecer protección emocional. Hill explica que la mente es un campo vulnerable. Absorbe el miedo, las opiniones negativas y las inseguridades ajenas. Aconseja limitar el tiempo con personas que agotan tu energía, evitar conversaciones que te distraigan y reemplazar la información inútil con contenido que fortalezca tu propósito. Esto no es escapismo, sino filtrado. Es elegir conscientemente lo que nutre tu mente. Afirma que no hay mente fuerte en un entorno débil,
ni propósito firme en un círculo social tóxico. Hill se detiene un instante para asegurarse de que comprendas la profundidad de lo que está a punto de decir. Revela que la verdadera transformación comienza cuando actúas incluso sin creer plenamente. Afirma que la creencia no siempre precede a la acción. A menudo es la acción la que crea la creencia. Por eso, tantas vidas cambian solo cuando una persona decide actuar, incluso temblando, incluso estando confundida, incluso sintiéndose desprevenida. Te mira como si atravesara tu duda y declara: el coraje que buscas no surge de antemano, surge durante. No te vuelves fuerte para actuar, actúas para volverte fuerte. La narrativa se intensifica cuando Hill revela algo que muchos evitan admitir. Afirma que no tienes control sobre todo, pero sí sobre lo suficiente. Tienes control sobre tus decisiones diarias, tu ser interior, tu energía, tu disciplina, la clase de persona que decides ser a partir de ahora. Eso es más que suficiente para cambiar el rumbo de tu vida. Te dice que no necesitas controlar el mundo para transformarlo. Solo necesitas controlarte a ti mismo. Ahí es donde se produce el punto de inflexión. Y entonces te invita a una reflexión que te acompañará toda la vida. Te pregunta qué pasaría si, durante los próximos 12 meses, simplemente dejaras de autosabotearte. ¿Qué cambiaría si dejaras de dudar, interrumpir, procrastinar? ¿Qué surgiría si eliminaras tan solo una de tus creencias limitantes, si mantuvieras un solo hábito con constancia, si dieras un solo paso al día hacia lo que deseas? Te das cuenta de que no sería un pequeño cambio, sería una transformación radical, sería el tipo de vida que siempre imaginaste, pero que nunca creíste del todo posible construir. Hill lo sabe y sonríe, no con superioridad, sino con comprensión. Termina acercándose como si hablara directamente a esa parte de ti que está lista, pero aún teme admitirlo. Dice que la vida ya te ha dado todas las señales, todas las oportunidades, todas las posibilidades para empezar de nuevo. Dice que todo lo que buscas ya existe, esperando a que te conviertas en la persona capaz de recibirlo. Afirma que lo único que falta ahora es tu decisión final. No la decisión impulsiva, no la decisión emocional, sino la decisión profunda, la que cambia el rumbo de tu existencia. Declara firmemente que nada de lo que deseas te es negado. Solo espera tu permiso interior, y entonces pronuncia la frase final, la que concluye todo el viaje con la fuerza de un decreto. La mente que despierta ya no puede fingir que duerme. Ahora la decisión es tuya. Si este contenido te conmovió, si despertó algo en ti, si encendió una chispa, por pequeña que sea, déjalo constancia. Dale me gusta a este video. Comenta,
incluso anónimamente, aunque sea con una sola palabra. Comparte lo que sentiste. Y sobre todo, suscríbete al canal. No por mí, sino por ti, como símbolo de tu decisión de seguir creciendo, de seguir avanzando, y de, finalmente, tomar las riendas de tu propia vida. Porque tu transformación comienza con un gesto. Y este puede ser el primero.